Vamos a interpretar ahora los errores de posición. En este caso tenemos acotada el error de paralelismo de la superficie superior con respecto a la superficie inferior. Es muy importante en los errores de posición lo siguiente. Cuando lo medimos, tenemos que medir el error de paralelismo de esta superficie respecto de esta, y no al revés. En general, cuando las piezas son simétricas, como en este caso, que las dos superficies probablemente tengan las mismas dimensiones, no hay problema. Pero cuando las superficies tienen distintas dimensiones, es muy importante medir la que corresponde, la que está indicada en el plano, que está acotada su tolerancia, con respecto a la otra, porque si no las indicaciones pueden ser erróneas. Y si las diferencias dimensionales son muy grandes, los errores pueden ser significativamente grandes. Bien, acá también leemos el recuadro de izquierda a derecha como si estuviéramos leyendo una palabra. La superficie superior debe estar comprendida entre dos planos, paralelos entre sí, distantes, lo que indica el recuadro de la tolerancia. Debiendo estar ellos, esos dos planos teóricos, paralelos entre sí, separados 2 centésimos de milímetros, también paralelos a la superficie de referencia A. Todo eso debe ser expresado en esos términos, no tiene que faltar nada. En este caso, estamos acotando lo siguiente. Cada sección en cualquier dirección de esta superficie, de longitud 100 milímetros, insisto, en cualquier dirección, cada sección de 100 milímetros de longitud tiene que estar comprendida entre dos planos, paralelos entre sí, separados 2 centésimos de milímetros, y estos planos paralelos a la superficie de referencia A. En este caso, seguramente esta superficie tiene bastante más de 100 milímetros y lo que pretende el proyectista es que no esté el error de paralelismo concentrado en un sector relativamente pequeño de esta superficie. Son distintas alternativas que tiene disponible el ingeniero de producto para especificar alguna cuestión específica que él requiere para que este elemento funcione de acuerdo a lo que está previsto. Acá, evidentemente, se trata del eje del agujero superior. Entonces, el eje del agujero superior tiene que estar comprendido dentro de un cilindro de diámetro 3 centésimos de milímetros, y este cilindro debe ser paralelo al eje del cilindro A. Esto es lo que está especificando. El eje del cilindro superior tiene que estar comprendido dentro de un cilindro de diámetro, lo que está expresado en el recuadro de la tolerancia, y este cilindro paralelo al eje del agujero A. ¿Y la longitud de este cilindro? La longitud del agujero que está acotando. Está acotando esta superficie, indicando que el error de perpendicularidad de esta superficie con respecto a esto debe estar dentro de estos valores. Esto significa lo siguiente: esta superficie, el que está indicada por el recuadro de la tolerancia, debe estar dentro de dos superficies paralelas entre sí, separadas, lo que indica el recuadro de la tolerancia, y a su vez perpendiculares a la superficie A de referencia. Dentro de esas dos superficies teóricas puede tener cualquier posición. Acá está indicando el error de perpendicularidad admitido de esta superficie respecto del eje de este cilindro. La referencia A es el eje de este cilindro. Entonces, lo que está especificado acá es: esta superficie debe estar comprendida entre dos planos paralelos entre sí, distantes, lo que indica el recuadro de la tolerancia, perpendiculares al eje del cilindro A. Ahora acotamos el eje de esa pieza. Acá nos está indicando que está acotando el error de perpendicularidad del eje de este cilindro. Entonces,
El eje del cilindro acotado tiene que estar comprendido dentro de un cilindro de diámetro 0,2 milímetros y ese cilindro debe ser perpendicular a la superficie A. Fíjense en la diferencia notable de esta especificación respecto a la anterior. Acá no tenemos el signo diámetro. Cuando no tenemos ese signo, significa que la zona de tolerancia está comprendida entre dos líneas o dos planos. Y acá significa lo siguiente. Se refiere siempre al eje del cilindro de diámetro 20. El eje del cilindro de diámetro 20 tiene que estar comprendido entre dos planos, paralelos entre sí, separados, lo que indica el recuadro de la tolerancia, perpendiculares a la superficie tomada como referencia, en este caso esta. Ahora, si nosotros consideramos dos planos, la zona de tolerancia sería la distancia entre estos dos planos. Eso me limita solamente la posición del eje en este sentido. O sea, la posición del eje en cuanto a su perpendicularidad en el plano de esta figura. Y en esta vista ortogonal, en el plano vertical. Efectivamente, solamente en el plano vertical. Y en el otro sentido, no está especificado. ¿Y por qué no está especificado? No lo sabemos. Es porque el ingeniero de producto definió que es necesario limitar el error de perpendicularidad del eje de este cilindro solamente en este plano, y no en este plano. En el plano transversal estará limitada por las tolerancias dimensionales de este cilindro, pero no como error de posición. Esto es una sutileza como acotación, pero significativamente grande la diferencia respecto a lo que vimos anteriormente. Esto es lo que significa. Solamente estamos acotando en un sentido el error de perpendicularidad del eje del cilindro. Y en el otro, no. Un caso similar es el que estamos observando en este caso. Acá está acotando el eje del agujero vertical. Y está indicando lo siguiente. El eje de este agujero tiene que estar comprendido entre dos planos paralelos entre sí, separados 1/10 de milímetro y perpendiculares al eje del agujero horizontal. Entonces, lo está acotando solamente en este sentido. Y en el plano ortogonal, no. Parece ser que la exigencia de perpendicularidad, el requerimiento, la necesidad de mantener la perpendicularidad del eje de este agujero dentro de ciertos límites es solamente en este plano, no en el plano ortogonal. Y este es el caso más complejo que podemos llegar a tener de esta tipología de error. Tenemos acá dos vistas de la misma pieza, y está acotando el error de perpendicularidad, evidentemente, del eje de este cilindro, pero de manera diferenciada en los dos planos ortogonales. En este plano, con un valor, y en el plano ortogonal, con otro valor. De tal manera que la interpretación de lo que estamos observando acá es la siguiente. El eje del cilindro diámetro 30 debe estar comprendido dentro de una zona de tolerancia de forma paralelepípeda de 0,2 de milímetro en este sentido y 1/10 de milímetro en el sentido ortogonal. Esto es lo que está acotado. La zona de tolerancia tendrá una forma de paralelepípedo donde en un plano, en un sentido, tendrá 0,2 de milímetro de tolerancia y en el plano ortogonal 1/10 de milímetro. Dentro de ese paralelepípedo, en la longitud del cilindro, el eje puede tener cualquier posición. Esta es de las indicaciones más complejas que vamos a encontrar en un plano. La concentricidad en general se refiere a dos superficies cilíndricas o a la posición de los ejes de superficies cilíndricas o circulares. En este caso, indica lo siguiente. Indica el eje. Como no sabemos si es una superficie plana o una superficie cilíndrica,
vamos a mencionar que el centro de la circunferencia exterior, el círculo externo, tiene que estar ubicado dentro de, acá aparece el símbolo diámetro, dentro de un círculo de diámetro 1/10 de milímetro, concéntrico o coaxial con el centro del cilindro A, tomado como referencia. En este caso está acotando el eje del cilindro más grande. El eje del cilindro mayor tiene que estar dentro de una zona cilíndrica de diámetro 5 centésimos de milímetros, coaxial al eje común de los cilindros A y B. Dentro de ese cilindro de diámetro, lo que indica el recuadro de tolerancia, 0,05 milímetros, el eje puede tener cualquier posición y el cilindro que define la zona de tolerancia debe ser coaxial con el eje común de los cilindros A y B. Localización de un elemento, dijimos que muy frecuentemente lo encontramos como error de posición o error de verdadera posición, indica lo siguiente. Está indicando la posición del eje de este cilindro, que seguramente es un agujero. El eje del agujero debe estar comprendido dentro de un cilindro de diámetro, lo que indica el recuadro de la tolerancia, que se encuentra posicionado exactamente a estas dimensiones respecto a las superficies de referencia. 50 milímetros respecto de esta y 150 milímetros respecto de esta. Estas dos dimensiones sin tolerancias. Esta es una alternativa a indicar la posición del agujero con una tolerancia, por ejemplo, 150 más menos 0,15 milímetros y 50 más menos 0,15 milímetros. Porque en este caso, la zona de tolerancia tiene secciones circulares. Mientras que si colocamos tolerancias a las dimensiones que posicionan este agujero, la zona de tolerancia tendrá secciones cuadradas. Es una sutil diferencia, pero el área de este círculo es más pequeña que el área de la tolerancia definida con las tolerancias bidireccionales de las dimensiones que posicionan el agujero. La diferencia es sutil, pero es diferencia al fin. Esto es lo que está indicando el recuadro de la tolerancia. El eje del agujero tiene que estar comprendido dentro de una zona cilíndrica que tendrá el espesor de la pieza, cuyo diámetro es lo que está indicado en el recuadro de la tolerancia, y está ubicada exactamente a los valores que indica respecto a las dos superficies de referencia. Estas dos dimensiones carecen de tolerancia. Son valores absolutos. La simetría frecuentemente se refiere a la posición de superficies planas o planos medios de superficies planas. En este caso, indica que el plano medio de esta ranura tiene que estar ubicado entre dos planos paralelos entre sí, centrados simétricamente respecto al plano medio de estas dos superficies. Dentro de esos dos planos, la posición del plano medio de esta ranura puede estar en cualquier parte. Es análogo a la concentricidad cuando se trata de superficies cilíndricas. En este caso, en general, son superficies planas. En este caso, trata de el eje de este agujero, donde indica que el eje de este agujero tiene que estar comprendido entre dos planos. Acá no está el símbolo diámetro. Entre dos planos distantes, lo que indica el recuadro de la tolerancia, dispuestos simétricamente respecto a los planos medios de las ranuras A y B. Los dos planos distanciados, este valor, evidentemente están ubicados según esta dirección. Simétricamente distribuidos respecto al plano medio común de las ranuras A y B.
La oscilación, en este caso lo pueden encontrar en alguna bibliografía como alabeo de una superficie, se refiere a lo siguiente. La oscilación axial en cada sección circular que nosotros consideremos de esta superficie. La oscilación axial, o sea, el desplazamiento axial de los puntos de una circunferencia a lo largo de esta superficie, en un giro de la pieza, por lo tanto, la oscilación es una característica que se mide haciendo girar la pieza. En un giro de la pieza sobre el eje del cilindro C, no debe exceder este valor, 5 centésimos. Oscilación, recuerden que es la suma de todos los errores que tiene esta superficie, por lo tanto, acá podría evaluar al mismo tiempo errores de planitud de esta superficie, errores de perpendicularidad respecto a este eje de forma combinada. La medición se hace girando la pieza. Y esto se interpreta como lo siguiente. Si nosotros hacemos girar la pieza sobre este eje y colocamos un comparador aquí, en cualquier posición que coloquemos el comparador, o sea, en cualquier circunferencia de esta superficie, la lectura máxima del comparador es lo que indica el recuadro de la tolerancia. Sumados todos los errores cuando gira. Esto en cuanto a la oscilación axial. También existe la oscilación radial, que significa lo siguiente. En una rotación completa de esta superficie con respecto a los ejes comunes de los cilindros A y B, las variaciones totales de indicación de un instrumento al cabo de un giro no deben superar lo que indica el recuadro de la tolerancia. Y en este caso también estamos sumando eventuales errores de concentricidad entre este cilindro y estos otros dos cilindros, y errores de forma de este cilindro. Es el único caso que el error acotado contempla la suma de los errores de esa superficie. Vale la misma consideración si nosotros colocamos un comparador aquí en cualquier sección de este cilindro y lo hacemos girar un giro sobre el eje común A y B, el valor máximo que podemos observar de lectura total del comparador es lo que está indicado en el recuadro de la tolerancia. Cuando es una sola flecha, oscilación simple, se refiere a cada sección. Y si tuviésemos dos flechas acá, se refiere a todo el cilindro en su conjunto. En definitiva, cuando se trata de dos flechas, todos los puntos de esas superficies, al girarlos sobre los ejes comunes AB, tienen que estar comprendidos dentro de una corona cilíndrica, cuya diferencia de radios es lo que está indicado en el recuadro de la tolerancia, comprendiendo errores de forma de cada una de las secciones y errores eventuales de concentricidad de esas secciones respecto al eje de rotación. Esto es lo que significa esta indicación. O sea, haciendo girar la pieza sobre el eje común AB, al cabo de un giro, todos los puntos de ese perfil, de esa sección, pueden oscilar dentro de lo que sería esta corona circular de diferencia de radios 1/10 de milímetro.